final de la clase voy a presentarles un caso clínico para que ustedes vean cómo realmente se presentan las pacientes al consultorio, más que nada un manejo de lo que es un CA de mama, lo que tienen que saber interpretar en un informe y para que vean realmente que las ecografías que yo les voy a mostrar ahora en fotos de internet, fotos de libros, realmente se presentan en la vida real. Realmente las lesiones se ven de esa forma. Y para que vean la complejidad de una mamografía sin informe, porque la mayoría de las pacientes se les va a presentar a ustedes en consultorio con placas de mamografía sin informe, porque tardan mucho, por lo menos por el público, tarda mucho, tarda un mes más o menos el informe de una mamo para estar. Entonces la paciente no espera, la placa se da en el momento del examen. Y ya la placa es que les lleva a ustedes para que puedan ver en consultorio. Todo eso vamos a ver al final de la parte teórica. Voy a poner para grabar. Un ratito voy a pedir que me autoricen para grabar porque todavía parece que la facultad no se conectó. Un momentito. Si me aguardan un momento, por favor. Ahora ya estamos, chicos, ya estoy. Ya voy a poder grabar, ¿sí? Un momentito. Hola, Doc. Creo que está la otra Claudia atendiendo tu clase. Y a decirle que te ponga. Ay, Dios mío, qué bárbaro. Bueno, ya estamos. Ahora sí voy a empezar a grabar.
¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, doctora. Perfecto. Me avisan, por favor, si es que hay algún inconveniente en cuanto a la transmisión, si es que me escuchan entrecortado o no, para volver a repetir lo que estaba diciendo, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Bien, ¿estamos todos? ¿Me están viendo? Sí, profe, todo certo. Bien, porque yo no los puedo ver, no sé qué es lo que pasa, que no les estoy viendo a ustedes. Un ratito. Bien. Bueno, lo que hoy vamos a ver, lo que compete a la clase de hoy. Si se acordarán ustedes, la clase pasada nosotros habíamos visto lo que es BIRAT 0, 1, 2. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Y hoy vamos a ver lo que es del 3 en adelante. Una mamografía. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de una mamografía? Detectar lesiones en un estadio precoz. Utilizar el método como screening. Acuérdense, screening es estudio que se utiliza para detección precoz de enfermedades. El screening no solamente es la mamografía, es el Papá Nicolau, y el único método de screening en el varón es el PSA, que se usa para CA de próstata. La mamografía es el método más eficaz para la detección anticipada. ¿A qué se refiere con más eficaz? Que está también la palpación, la autopalpación de la mujer, que siempre en todos los octubre se incentiva a que la mujer se autoevalúe, pero sabemos que la mamografía es mucho más efectiva para detectar lesiones a tiempo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y las mismas cosas que veíamos en un examen, en un BIRAT 0, 1, 2. Las mismas cosas tenemos que ver. ¿Y cuáles son esas cosas? El aspecto morfológico de lo que encontramos. Esto es importantísimo. La estabilidad en el tiempo y la variación. ¿Por qué? Y porque de eso depende que nosotros pasemos de un BIRATS a otro. De eso depende que nosotros biopsiemos o no una lesión. Por supuesto, cuando hablamos de patologías malignas en la mama, el motivo más frecuente de consulta es tumor o deformidad en la glándula mamaria. Ya sabemos a quién pedir. La clase pasada habíamos dicho que mujeres sin antecedentes de cáncer en la familia se pide desde los 35 años en adelante. Aquellas que ya tuvieron antecedentes en la familia desde los 30 años o 10 años antes de la presentación en la familia. Por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama a los 30 años, a los 35 años, pues bien, yo tengo que empezar a controlarme 10 años antes de la aparición de mi mamá, a los 20 o a los 25. Esa también es otra regla que se suele pedir, que se suele seguir, perdón, cuando el año de aparición es antes de los 30 años, ¿sí?
Las mismas incidencias que habíamos visto, se acordarán que es la cráneo-caudal cuando veíamos solamente glándula mamaria, y la medio-lateral oblicua cuando veíamos pectoral mayor y cuando veíamos región axilar. Y ahora nosotros vamos a enfocarnos en lo que es BIRAP 3, 4 y 5. Un BIRAP 3. Ustedes tienen que saber que el 3 es 50-50. 50% de probabilidad de que sean benignos y 50% de probabilidad de que sean malignos. Fíjense lo que dice, hallazgo probablemente benigno. Y acá hay una cuestión que tienen que tener muy en cuenta. La literatura, los libros que dicen que un BIRAP 3 ustedes pueden controlar con otra mamografía cada 6 meses para ver si esa alteración que ustedes encontraron, que probablemente sea benigna, cambió o no de forma, aumentó o no de tamaño, aumentaron o no las calcificaciones, si es que los bordes se hicieron más imprecisos. Eso dice la literatura. Ahora yo les pregunto, y voy a preguntar exactamente a Ana Carolina. ¿Está ahí Ana Carolina? Oi, profe. Doctora, yo te pregunto lo siguiente. Si es que vos le acompañás a tu mamá al mastólogo, al, qué sé yo, al clínico, al ginecólogo, y observás que en la mamografía de tu mamá dice que tiene un BIRAP 3, vos vas a permitir que tu mamá se vaya a su casa con un pedido de mamografía para dentro de 6 meses, sabiendo que esa lesión que ella tiene ahí es un BIRAP 3 y hay un 50% de probabilidad que sea maligno? ¿O qué vas a hacer? Não vou esperar, eu vou pagar para ela fazer antes. ¿Para hacer antes o para biopsiar ya esa lesión que tiene ahí? Sim, para biopsiar. Claro. Y ahí va lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando tocamos esta parte. La literatura dice que ustedes pueden pedir cada 6 meses. No sirve de nada que pidan otra mamografía dentro de 1 mes, dentro de 2 meses, porque probablemente esté exactamente igual. Lo que yo hago, que es biopsiar. Directamente se biopsia. ¿Cómo? Se biopsia con punción bajo ecografía, con aguja fina, PAF, lo que se llama PAF. Se hacen los que se llaman cuadrantectomías, biopsias abiertas, incisionales. Son diferentes tipos de biopsias que se hacen. Pero para que mi conciencia esté tranquila y para que la paciente también pueda dormir tranquila, yo biopsio. Muchos cáncer de mama fueron diagnosticados por biopsias de BIRAP 3. Entonces, ¿va a estar mal que ustedes pidan en 6 meses otra mamografía? No, no va a estar mal porque es lo que dice la literatura. Tampoco va a estar mal que biopsien. Si la paciente finalmente no tenía nada y eran calcificaciones benignas, pues bien, ustedes van a dormir tranquilos y la paciente también. Y ahí sí le pueden pedir en 6 meses de vuelta otra mamo de control. Pero si era un cáncer de mama, ustedes ya hacen el tratamiento que corresponde y mucho, mucho más precoz que si esperan otros 6 meses más, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de BIRAP 4 o de BIRAP 5, ahí ya no hay vuelta que dar. Ahí nosotros tenemos un BIRAP 4, anomalía sospechosa de malignidad. BIRAP 5, muy sospechosa de malignidad, 75%. Y tenemos lo que es el BIRAP 6. El BIRAP 6 ya es con confirmación histológica. Nosotros ya tenemos una anatomía patológica que confirme el CA de mama. Y acá ya se hace el tratamiento de acuerdo al estadio del cáncer. Y ustedes van a preguntar, ¿para qué le pedimos nosotros una mamografía a una paciente que ya tiene confirmación histológica? Por lo siguiente,
Y acá entran las cuestiones médico-legales. La mama no se toca. Yo creo que ya les dije esto. La mama no se toca si es que no tiene estudios previos. No se violan los principios oncológicos. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo biopsiar una mama si no tengo una mamografía en la mano. No se hace. Nosotros tenemos protocolos también que seguir. Cuando viene la paciente, una paciente nueva a consultorio, no precisamente nuestra, sino ya viene estudiada por otro profesional y viene con la biopsia a la mano, pero no tiene ningún estudio porque el médico que la vio antes, con la intención de acelerar las cosas, biopsió la mama de la paciente sin pedirle antes porque a la palpación ya era sospechosa. Pues bien, llega con ustedes la paciente, ustedes leen la biopsia que es positiva para cáncer. Acto seguido, le piden los estudios de estadificación, tomografía con contraste, endovenoso y oral de tórax, abdomen y pelvis. Les voy a explicar por qué también, de pelvis. Le piden sus marcadores tumorales y también le piden su mamo. Por supuesto, aclarando en el pedido que la paciente ya tiene confirmación histológica. ¿Qué va a pasar? Que también ocurre. ¿Qué va a pasar? Y después les voy a contar lo que ocurrió y yo les hablo por experiencia. La paciente acude con ustedes con una biopsia, adenocarcinoma de mama. Ustedes entran y le hacen su mastectomía a la paciente. Efectivamente, la paciente tiene un tumor, pero mandan a estudiar la glándula mamaria. La paciente ya la amputaron, ya le sacaron la mama y viene una lesión benigna. Y ustedes no le pidieron mamografía a la paciente. No le pidieron otro estudio porque confiaron en esa histología que la paciente les trajo a ustedes. Se pudo haber traspapelado los resultados de los pacientes. Se pudo haber puesto el nombre de esta paciente con la biopsia de la otra paciente. Y eso ya ocurrió. Y lastimosamente, una vez a mi jefe, y yo entré a ayudarle cuando yo era residente, y en otra oportunidad me ocurrió a mí, ya yo siendo mi propia jefa. Probablemente se traspapelaron los resultados y cuando mandamos la biopsia operatoria vino libre de enfermedad neoplásica. Y la biopsia no era una biopsia escisional, porque cuando es una biopsia escisional se saca toda la lesión. Era una incisional, era una biopsia pequeñita. A mí no me ocurrió con mama, a mí me ocurrió con cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la moraleja para el BI-RADS6? Si la paciente acude con ustedes con una biopsia sin estudios previos, pidan los estudios que haga falta, ¿sí? BI-RAD4 y BI-RAD5 no hay vuelta que dar. A ustedes se les informa un BI-RAD4 o 5 y ustedes hagan la biopsia, por favor, de esa glándula mamaria. Bien, y vamos a ver los mismos hallazgos. Masa, densidad y calcificaciones. Cuando hablamos de tumores malignos, hablamos de masa, ya no de densidad. Densidad es benigno, es un BI-RAD2. Cuando hablamos de maligno, 4, 5, 6, incluso 3, hablamos de masa. Fíjense, todo esto es tejido fibroso de la paciente. Esto es más tejido graso que otra cosa. Esta es una incidencia cráneo-caudal que está ubicada hacia arriba nada más, ¿sí? Nosotros solemos ubicar las mamografías cráneo-caudal de esta forma, no así. Todas estas imágenes mal delimitadas no son bien encapsuladas. Fíjense todas estas que están acá. Son sospechosas de malignidad. A esta, yo ya le pondría un BI-RAD4.
Esta sí tiene un BIRAT3, pero una vez que nosotros tenemos dentro de la glándula mamaria una lesión mucho más sospechosa, se queda con ese BIRAT. Por ejemplo, la mamografía nos informa BIRAT 3-4. No, o es 3 o es 4. En este caso va a ser 4 porque yo ya tengo esta lesión y porque yo ya tengo esta lesión. Fíjense lo que dice acá, márgenes parcialmente ocultos por el tejido mamario, microlobulados o espiculados. Microlobulados significa esto, microlóbulos. Espiculado significa que tiene como los rayos del sol o de una estrella. Todas estas, fíjense esta, entre que es espiculada y microlobulada, estas son todas parcialmente ocultas, todas parcialmente ocultas. Y esta también tiene sus entrelobulaciones y espiculaciones. Son estructuras muy espiculadas. No son bien delimitadas como lo son las patologías benignas. Incluso van a ver ustedes, fíjense, esta es una incidencia medio lateral oblicua y esta es una incidencia cráneo-caudal. Las mamografías, ¿cómo se dividen? De esta forma. Cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. Este es nuestro quinto cuadrante que correspondería a la cola de Spence. Y tenemos nuestra región retroareolar, que es la que se encuentra detrás del pezón. Fíjense cómo la lesión se ve en las dos incidencias. Se ve en la incidencia cráneo-caudal y se ve en la incidencia medio-lateral oblicua. Acá vemos las mismas incidencias, las mismas lesiones en incidencias homólogas. La mama derecha de la cráneo caudal con la mama derecha medio lateral oblicua. Masas, son masas. Vean los bordes. Incluso esta lesión número 1 retrae por completo el pezón. Retracción del pezón al examen físico. Es un tumor maligno hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué les digo hasta demostrar lo contrario? Porque existe un pequeño porcentaje de que no lo sea. Y ahí les voy a hablar de otra experiencia, porque ustedes tienen que aprender de las experiencias de los demás. Me vino una vez una paciente en consultorio. Tiene 32 o 33 años, con retracción del pezón y pus por el pezón. Por supuesto, yo ya le dije, no le dije todavía, pero le orienté hacia una lesión maligna, le pedí todos sus estudios. Me vino una mastitis. Por supuesto, a la ecografía y a la mamografía me vino un BIRAT4. Yo le biopsié y me vino una mastitis granulomatosa. Y yo le pregunté a la paciente, señora, ¿usted se golpeó la mama? ¿Usted? Porque ya no tiene hijos aún. Y ahí me dijo, bueno, me hice la mamografía, doctora, una primera mamografía me hice, y me dolió tanto cuando me comprimió los senos, que bueno, yo pensé que me golpeó, me lastimó, no le hice caso. Después, unos días después, ahí empecé a sentir dolor en la mama, ahí me empezó a salir pus por el pezón, y ahí comencé a sentir mi pezón que se iba hacia atrás. Generalmente las pacientes quieren asociar aparición de tumor con cualquier golpe, con cualquier lesión que hayan tenido, porque se rehúsan al diagnóstico de un cáncer. Entonces, atribuyen todo a golpes. Yo igual le biopsié la mama a la paciente, le quité ese pedazo de cuadrante y me vino una mastitis. La paciente después con antibiótico se curó.
Entonces, todas estas lesiones, BIRAT4, BIRAT5, necesariamente tienen que ser biopsiadas porque son tumores hasta demostrar lo contrario. Y gracias a Dios, muchas veces, o no muchas veces, pero algunas veces se pueden demostrar lo contrario. Miren lo que es esto. Aléjense un poquitito de la imagen y se van a dar cuenta que en la región central, en la unión de los cuadrantes, hay una lesión muy irregular, con los bordes muy mal delimitados, que más o menos es esto lo que yo estoy viendo. Más o menos. Muy mal delimitado. Estas son las biopsias, estas son las lesiones que nosotros tenemos que aprender a biopsiar, las lesiones mal delimitadas. Las lesiones estrelladas, espiculadas, BIRAT4, BIRAT5. Fíjense lo que es esto. Más o menos este es el borde de nuestra lesión. Totalmente irregular. Estas dos son medio lateral oblicua, esta es derecha y esta es izquierda. En la mama izquierda, ¿qué cuadrante es el afecto? Superior interno. ¿Superior qué? Interno. Externo. Externo. Acá divido mi mama y más o menos a la altura del pezón es la mitad. Más o menos acá, sé que está nuestro pezón. Un poquito más abajo podemos dividirla. Este es el superior externo. Acordate que cuando está con el pectoral es el interno. Entonces este es el superior interno. En la región superoexterna de mi mama izquierda está mi lesión. Esto es un BIRAT4, BIRAT5. Tengo que biopsiar sí o sí. Ya tengo la mamografía, no puedo dejar ir a mi paciente con una lesión de esa forma. Professor, Esto sí que... Sí. pode voltar na imagem anterior um pouquinho, por favor? Na outra mama não tem nada? No, en la otra mama no. Esta es una calcificación. Esta es otra calcificación, pero son macro dispersas. Ahora, ¿la mama es muy densa? Sí. Es una mama de una paciente evidentemente joven, pero no se ve ninguna lesión que llame la atención, así como esta que tenemos acá. ¿Mucha fibrosis tiene? Sí. Si vos querés, doctora, salir de la duda, acá no hay duda, esto biopsias. Ahí mismo cuando la paciente está en tu consultorio le biopsias, le haces PAF, le metes una aguja en aspiración y pones en unas láminas. Ahora, si tenés alguna duda con respecto a la otra mama, le pedís una eco de la mama derecha para salir de dudas. Pero la mama izquierda es tumoral sí o sí. ¿Estamos? Eu não consigo ver a diferença dessa lesão na mama esquerda e que não tem lesão na direita. Para mim tá igual. No, doctora, fíjate en esta mancha que yo te estoy señalando acá. En esta región que es mucho más radioopaca, acá tengo otras lesiones, pero que son fibrosis, igual que esta, es tejido fibrótico, fibrosis. Te voy a borrar de vuelta y fíjate en esa imagen que está circulada en un redondo amarillo. Es una imagen que tiene espículas, que es así, parece un cometa. Esa es la lesión maligna. Las otras que vos ves acá son fibrosis, es tejido fibrótico que corresponde a tu glándula mamaria. Más que nada, la forma toda espiculada de la lesión te orienta hacia una lesión maligna. El borde espiculado. Y la otra mama, la mama derecha, no tiene ese borde espiculado. Alejate un poquitito más de tu imagen.
Y te vas a dar cuenta que uno tiene la forma de una estrella y la otra mama no, es toda fibrosis lo que tiene. Todo esto que vos ves acá alrededor, todo esto, acá incluso puede ser otra imagen sospechosa, todo esto es exactamente igual que todo esto. Son fibrosis, nada más, del tejido de sostén de la propia glándula mamaria. Vamos a ir viendo todas las otras imágenes y vas a ver que cuando vos vuelvas a esta, ya el ojo va a ir reconociendo un poquitito más. Vamos a ir viendo las otras imágenes, ¿sí? Esta, por ejemplo, esta es una imagen magnificada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase pasada que ustedes pueden pedir una mamografía magnificada cuando tienen un BIRAT 0? Esta es una imagen magnificada de una lesión parcialmente oculta, donde esto no cabe duda, todo esto que tenemos acá son las espículas de nuestro tumor, que parece una estrellita. Esto es un BIRAT 5. Esto requiere biopsia necesariamente. Y estas son lesiones que como mucho produce un poquitito de retracción de la glándula mamaria. Apenas se siente como una zona indurada. Bien, estas son lesiones un poco más grandes. Fíjense, cráneo caudal, medio lateral oblicua. Mama derecha, y esta es la mama derecha. En el mismo cuadrante se observa la lesión. Incidencias diferentes, pero en el mismo cuadrante se ve. Eso es una masa. Esto sí ya se palpa como un nódulo y probablemente la paciente ya se identifique estos nódulos en la glándula mamaria. ¿Alguien preguntó algo? Esas lesiones siguen la nutrición vascular. La nutrición vascular. No entendí la pregunta, doctor. Se a lesão, ela vai ter formato da vascularização da glândula mamária. No. Vas a tener vos arterias nutricias que nutren a esto, que van a llegar, qué sé yo, de acá. Pero el tumor crece de forma espiculada, no teniendo relación con la vascularización realmente. Esse tumor, ele é vascularizado, bastante vascularizado, ¿sí? Sí, señor, sí. Muy radiopaco, né? ¿Cómo? Por eso él está radiopaco, ¿no? Sí, señor. Van a ver, les voy a mostrar, también tienen calcificaciones adentro de la lesión. Les voy a mostrar una ecodoppler y se van a dar cuenta cómo sí está muy vascularizada estas lesiones. Esta imagem anterior, lá direita, que a doutora está apontando o dedo, essa porção superior não tem lesão. Esto. Na porção superior dessa imagem. ¿Acá? Isso. Isso não. É fibrose ou é lesão? Fibrosis. Ah, sim. Fibrosis. Graças, doutora. Doutora, e essa Sim. imagem seria o quadrante, ambos quadrantes superiores? Unión de cuadrantes superiores. Fíjate que cuando vos haces tu división, acá está nuestro pezón. Haces la división, está en la unión de los cuadrantes superiores. Sí. Gracias. Exactamente. Bien, fíjense estas imágenes. Y díganme si es que no hay que tener un ojote así, de lupa, para poder identificar las lesiones. De hecho, que las mamografías, si es que ustedes quieren hacer una correcta evaluación, tienen que tener una lupa para poder evaluar. Fíjense lo que es esta lesión. Esta lesión. Esta ya está magnificada.
Esta es evidente una vez que la magnificamos. Ahí se ven los bordes estrellados. Incluso parece que retrae un poquitito mi tejido. Pero las otras, esta, son imágenes que realmente, ahora cuando se alejan ustedes se ve que es una lesión medio redondeada, pero muy mal delimitada. Cuando ustedes tienen la placa en la mano, realmente tienen que prestar mucha atención a ese tipo de lesiones. Todas estas que ustedes están viendo, excepto esta que puede ser un BIRAT 3, el resto son BIRAT 4. Son imágenes más radioopacas que el resto del tejido fibroso. De hecho, esta mama ya casi no tiene tejido fibroso, es puro grasa lo que tiene. Probablemente sea de una paciente mayor. El resto de las mamografías sí tienen muchísimo tejido fibroso. Pero a ustedes al alejar la placa, que les voy a mostrar después en el caso clínico cómo es, ahí se van a dar cuenta de que al alejarse ustedes ven una porción mucho más condensada, mucho más agrupada que el resto del tejido fibroso. Esas son las lesiones que ustedes le tienen que llamar la atención. Y incluso mucho más porque en el caso número 1 la paciente ya no tiene tejido fibroso. Entonces ahí no hay excusa. Eso es una lesión maligna, bordes mal delimitados. Tienen estas lesiones espiculadas que rodean, fíjense, que rodean a una central mucho más radioopaca, que porque está más calcificada se ve más radioopaca. El resto, los bracitos, ya es infiltración al resto del tejido. Por eso es que se ve de una forma mal delimitada, porque el cáncer infiltra, parecen las patitas del cangrejo. Es justamente por eso el símbolo del cáncer es un cangrejo, porque simula la infiltración del tejido tumoral. Por eso es que vemos mal delimitado. Fíjense en esta imagen 3, que está acá. No se ve una imagen un poco central, radioopaca, pero los límites no lo podemos ver. Los límites son o totalmente indefinidos o como estas dos lesiones que son parcialmente definidas. No como esos tejidos de fibroadenoma que yo les mostré la semana pasada, que eran cosas gigantescas o cosas más medianas o cosas bien pequeñas, pero los bordes eran totalmente bien definidos. Otra cosa, calcificaciones. Justamente, la razón por la que la mamografía es exitosa es porque detecta tumores in situ. ¿Qué significa in situ? Que están dentro del tejido. Esta es una glándula mamaria. Este es el pezón. Los conductos galactóforos, que son los ductos por donde la leche va, desembocan en los tumores, en el pezón. Después tenemos nosotros las células, propiamente glándula mamaria. El cáncer se puede originar, y después tenemos nuestro tejido graso de sostén. El cáncer se puede originar dentro del ducto, dentro de las glándulas. Cuando nosotros decimos que es in situ, significa que está dentro del conducto o dentro de la glándula solamente. No me infiltró mi tejido mamario, mi tejido de sostén fibroso. In situ significa que está o dentro del ducto o dentro de las glándulas acinares de la mama. Es ahí, chicos, en donde si nosotros sacamos solamente la porción donde está el tumor, la paciente se cura porque no hay infiltración. Eso es in situ.
La mamografía detecta las lesiones que están in situ, dentro del ducto o dentro de las glándulas acinales, como microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son los tumores in situ de la mama. Como yo siempre le digo, ni Mengele va a poder palpar eso al examen físico porque son calcificaciones. Es lo mismo que ustedes pongan un poco de tierra en un globo de agua y que inflen el globo a su máximo exponente. Intenten palpar la tierra dentro de ese globo de agua. Imposible va a ser. Fíjense lo que es esto. Las microcalcificaciones, acuérdense, no les voy a pedir que se pongan a medir, porque no, tienen que tener una lupa para eso. Pero las microcalcificaciones agrupadas, BIRAT 5, no hay vuelta que dar. Ustedes ven microcalcificaciones y es un BIRAT 5. Si la paciente les viene con el diagnóstico en la mano y después del diagnóstico ustedes le piden su mamografía, ya es un BIRAT 6, porque ya tienen ustedes el diagnóstico en la mano. Fíjense, microcalcificaciones agrupadas, solamente micro. Estas que están acá, aléjense de la imagen. Estas que están acá, las micro, están asociadas a un tejido que impresiona retracción, que impresiona espiculaciones. Fíjense cómo parece un solcito y dentro del solcito hay muchos puntitos. BIRAT 5. Esto probablemente ya se palpe como un tumor porque ya hay infiltración. Ya hay esas patitas de los cangrejos alrededor de la glándula mamaria y eso ya se palpa como tumor o como por lo menos un tejido fibroso de una consistencia diferente al resto de la glándula mamaria. Esto no se palpa, no se palpa ni por más que ustedes amasen la glándula mamaria de la paciente, no van a palpar esas microcalcificaciones. Este es el objetivo de nuestras mamografías, detectar las lesiones en ese estadio, en este. Ya con esto, bueno, tenemos un poco de infiltración, pero si la lesión mide menos de 3 centímetros, la paciente igual tiene chance de cura, porque se le puede hacer una mastectomía con vaciamiento axilar y bueno, y la paciente puede curarse. Fíjense esto. Aléjense, es un pedazo de mamografía, no es la mamografía completa. Esto es fibrosis, esto es fibrosis, tejido fibrótico, pero esto es lo que a mí no me gusta. Esas calcificaciones agrupadas, eso no es bueno. Eso, aunque tiene un poco de macro también, a esto yo le pondría un BIRAT 3, porque tengo mayor componente de macro, no micro como estas, pero están toditas agrupadas. No hay tampoco esa imagen de infiltración, esas patitas de cangrejo no las tenemos, pero ese acúmulo de calcificaciones yo le pondría un BIRAT 3 y yo biopsiaría para ver si realmente es un in situ o son calcificaciones que están ahí, macros, normales. Yo biopsiaría esto. Professora, bom dia. Buenos días. Quando apresentam microcalcificação agrupada, já é BIRAT 4, até que se demonstre o contrário. Sí, señor. Gracias, profe. Acá, por ejemplo, esto y esto. Maligno, malignísimo, hasta demostrar lo contrario. Fíjense esto, y todas estas, bueno, estas dos son, esta es cráneo caudal, esta es una magnificada, y esta es una cráneo caudal también. Fíjense esta. Tenemos macro, esto creo que yo ya les mostré en la clase pasada. Tenemos macros, pero tenemos micros agrupadas. Esto es un BIRAT 3. Yo biopsiaría, porque a pesar de tener esas macro, tenemos unas pequeñas micro. Fíjense en esto. Esto es benigno. Esta es una calcificación benigna. Esta es una calcificación benigna. Estas que tenemos acá, que tienen una forma vascular, son benignas.
Estas, bajo ningún punto de vista, son benignas. Son múltiples imágenes de calcificación, de microcalcificación agrupadas. Eso es un BIRAT 4, hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Professora, Sim. quando você vai fazer a biópsia, por exemplo, dessa primeira imagem, tem pouca calcificação comparando com as duas últimas, né? Bueno, vos podés hacer... Você tem que pegar a calcificação? No, cuando vos haces, bueno, realmente en este tipo de imagen, sí o sí tenés que hacer guiado bajo ecografía. El médico te tiene que hacer de camarógrafo con tu ecógrafo y vos ahí biopsias direccionando la jeringa a múltiples lugares. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si es que puedo graficarte exactamente. Justito tengo un juguete acá de mi hijo que me viene maravilloso. Esto, vamos a hacer de cuenta que esta es tu glándula mamaria, esta es tu aguja. ¿Cómo se hace el PAF? Primero el ecografista te tiene que poner el ecógrafo sobre la mama. Vos agarrás tu jeringa, ingresás en un solo lugar y dentro, ahí dirigís con tu jeringa por varias zonas. No es que sacás y volvés a pinzar en otro lugar, y sacás y volvés a punzar en otro lugar. No. El PAF no se hace de esa forma. El PAF se hace así. Esta es tu glándula mamaria. Este es el sitio donde el imagenólogo te dijo, doctora, ahí entra con tu jeringa y ahí punzas. Entonces vos entras, punzas ahí, y después, siempre en aspiración, y te vas dentro de la glándula mamaria a todas las otras direcciones donde vos tenés tu calcificación. Y después sacás y pones en una lámina. Las láminas son así. Acá vos pones lo que aspiraste con tu jeringa y mandás como un extendido, así mismo como se manda un Papa Nicolau. Ahí te van a informar si es que esas esas calcificaciones tienen células neoplásicas o no. Así se hace la punción. Si vos vas a tardar mucho, doctora, entre coordinar, coincidir con tu ecografista, que él tenga tiempo, que no tenga paciente, que miles de vueltas, listo, le citas a la paciente al día siguiente, en 2 días, y le haces una biopsia abierta. Le cortás sobre la lesión, le quitas un buen pedazo de tejido mamario, calculando siempre, vos tenés tu mamografía y vas a dividir tu mamografía y vas a decir, bueno, listo, la mayor parte de las calcificaciones están en el cuadrante superinterno. Entonces agarras la glándula mamaria de tu paciente en el cuadrante superinterno, le haces una incisión y le sacas un buen pedazo de tejido mamario. Si viene un CA in situ, vos le ampliás los márgenes y le quitas mucho más tejido mamario. Incluso podés quitar tejido mamario del otro cuadrante, porque tenés que quitar tejido mamario sin tumor para decir que tenés márgenes libres. Si viene un infiltrante con infiltración vascular, le haces su mastectomía. Los 2 tipos de biopsias son válidos. La punción con aguja fina, que es lo que se llama PAF, pero tenés que tener un ecografista que te guíe. Y tu biopsia abierta, quitando una porción de glándula mamaria según el cuadrante afecto. Esperás los resultados, esto se llama biopsia diferida. Mandás tu resultado, en 1 semana te viene el informe. Y ahí tomás la conducta definitiva. Eso es lo que se suele hacer con este tipo de lesiones. BIRAT 3 o BIRAT 4, ¿sí? En tumores sólidos. Sí, escucho. Aqui, para diferenciar o BIRAT 3 de 4, nessas 3 imagens, é pela quantidade das microcalcificações? Por la cantidad y porque la primera está acompañada de macro. Y vos sabes bien que las macros son benignas. Ah, tá. Lo que le iba a decir que los tumores sólidos se biopsian con un aparato que se llama TruCAT.
que es como una pistola más o menos de este tamaño que dispara y tiene una porción hueca al final, que esa es la porción que extrae los tejidos y se quitan pedazos de tejidos realmente, no células nomás como se hace con la punción aguja fina, pero eso se hace con tumores sólidos. Bien, acá tenemos la comparación de las calcificaciones. Fíjense, todas estas son calcificaciones vasculares que ya habíamos visto la semana pasada. Esta es una imagen totalmente espiculada que tiene asociadas microcalcificaciones, tanto por dentro como por fuera de la lesión. Totalmente diferente una calcificación de la otra. Son lesiones totalmente malignas benignas estas y estas. BIRAT 5, ¿por qué? Porque tenemos esa lesión espiculada asociada a nuestras microcalcificaciones. Esto tiene un 75% de probabilidad que realmente sean malignas. Professor, tem que você explicar de novo essa imagem passada? Esto? Não, mais uma. A que você mostrou agora? Para frente. Essa. Isso, por favor. Só prender ela. Sí. Estas son calcificaciones benignas porque siguen la línea de la vasculatura, de las estructuras vasculares. Totalmente benignas. Esta que están acá, esta imagen 2, tenemos dos componentes de malignidad. Tenemos esta lesión que parece infiltrativa, que es espiculada, que tiene esas prolongaciones como los cangrejos, como las estrellitas, o como los rayos del sol, como quieran llamarle, asociada a las microcalcificaciones que están dentro de la lesión, como también por fuera de esa lesión espiculada. Estas imágenes, estos componentes de la imagen 2 son malignos. Dos componentes malignos tenemos. BIRAT 5. Y esto, que son calcificaciones vasculares totalmente benignas, es un BIRAT 2. A esto le vamos a pedir una mamo dentro de 1 año y a esta paciente la vamos a biopsiar para tomar una conducta definitiva. Gracias, profe. Obrigado. De nada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita acá, como hace 1 hora que ya estoy hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomarnos un juguito, algo, lo que fuere, y dentro de 10 minutos vamos a volver para continuar y para terminar nuestra clase teórica y pasar a la parte del caso clínico que les quiero mostrar, ¿sí? Gracias. Yo no sabía que no se podía y no me permiten más grabar. Voy a ver alguna otra forma en algún otro momento de grabar la clase. O si ustedes tienen ahí sus celulares, qué sé yo, para poder grabar y después, no sé, veremos cómo hacemos. Pero por la aplicación Zoom no me permite más grabar. Esta primera parte que grabé sí les voy a pasar o voy a subir a la plataforma, veremos cómo hacer, pero después ya no voy a poder, ¿sí? En fin, vamos a continuar. Bueno. Acá. Existe una patología maligna que se llama carcinoma inflamatorio de mama. El carcinoma inflamatorio es la afección completa del tejido linfático de la glándula mamaria. Por eso es que ustedes van a ver la mama de la paciente totalmente eritematosa. Esto no duele, aunque parezca lo contrario, no duele. Fíjense en esta parte cómo retrae el pezón. Y esto es lo que se conoce comúnmente como piel de naranja.
es esta inflamación totalmente tumoral de la glándula mamaria. Y fíjense cómo se ve en la mamografía. Todo se ve radio opaco. No hay porción de la glándula mamaria que se vea sana. Esta es una medio lateral oblicua y esta es una cráneo caudal. Fíjense la diferencia entre la mama derecha y la mama izquierda de la placa. Y acá la misma imagen derecha y la otra, la mama izquierda, que es más grasa que otra cosa, pero es totalmente sana. Un carcinoma inflamatorio se ve todo radio opaco. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? Con Trucat. Esto sí se puede biopsiar con Trucat, que es esa pistola que yo les dije. O bien, hagan una pequeña biopsia, una lonja de piel sana y una parte de piel afecta. El patólogo tiene que ver esa diferencia de piel sana con piel afecta y cierren un cierre primario con hilo común y corriente. Con eso ya es suficiente. Esto es un carcinoma inflamatorio de mama que muchas veces se quiere confundir con una mastitis. La mastitis es una infección de la glándula mamaria porque ingresan agentes patógenos de la boca del bebé o propios de la piel de la paciente. ¿Cuál es la diferencia? A la semiología está el diagnóstico. Uno, la paciente que tiene mastitis va a venir con un dolor tremendo en la glándula mamaria, va a venir con fiebre. La paciente con carcinomatosis inflamatoria no viene ni con fiebre ni con dolor. A la palpación, la mastitis fluctúa porque tiene pus adentro. Ahí ya hacen el diagnóstico. Ustedes pulsan con una jeringa y sale pus. Eso es mastitis, quirófano directo, ni siquiera una ecografía necesitan. Después de hacerle el tratamiento antibiótico, bueno, ahí le piden el estudio a la paciente. Esta paciente con carcinomatosis inflamatoria de mama ya es un T4 de glándula, de un CA de mama. Le tienen que biopsiar para rápidamente estadificar y ver qué tipo de tratamiento va a hacer nuestra paciente. A esta sí le van a pedir una mamo cuando les viene en el consultorio. A esta paciente no. Y como mucho ustedes pueden hacer ese examen físico para ver si fluctúa o no la mama y directamente a quirófano. Linfonodos. La mujer tiene linfonodos o puede llegar a tener linfonodos inflamatorios en la región axilar. Creo que les había dicho en la clase pasada que los linfonodos pueden ser a causa de reacción al desodorante, reacción o foliculitis a causa de la depilación de la región axilar. Y fíjense la diferencia entre linfonodos inflamatorios, que son más radiolúcidos, a los linfonodos tumorales, que son metastásicos. Pueden haber un solo linfonodo o puede haber lo que se llama un conglomerado. Conglomerado es la unión de 3 o más linfonodos. Conglomerado axilar, cuando hay una conjunción de más de 3 ganglios linfáticos de gran tamaño. Estos linfonodos están asociados a esta lesión. Fíjense lo que es la lesión. Pura grasa es la glándula mamaria y solamente ahí tiene una porción radioopaca muy mal delimitada, espiculada. Eso es un CA de mama metastásico hasta demostrar lo contrario. Fíjense acá en esta otra. La mama derecha parece mucho más tumoral que la mama izquierda, pero es la mama izquierda la que tiene metástasis. En la axila no hay comportamiento cruzado de metástasis, o sea, no existe que la mama derecha sea la tumoral, pero haga metástasis en la mama izquierda, en la axila izquierda. No, la mama izquierda hace metástasis en la axila izquierda, así es. Entonces, si ustedes ven un linfonodo, puede haber simultáneo, o sea, bilateral el cáncer de mama, puede. Si ustedes sospechan de esta lesión, biopsien esta lesión. Puede ser que aún esta no tenga metástasis en su axila.
Y que esta que tiene puras microcalcificaciones, fíjense, todas las calcificaciones pequeñitas que tiene esta lesión, sí puede ser infiltrativa ya y que haga metástasis en la axila homolateral. Perfectamente, ¿sí? Entonces, fijémonos de vuelta lo que son los linfonodos radioopacos son los sospechosos. Los radioopacos son los sospechosos y los que son radiolúcidos son totalmente benignos. Ecografía mamaria. Exactamente lo mismo vamos a ver en una ecografía mamaria. Lo que más nos tiene que llamar la atención en este caso, orientación del eje, la forma y los márgenes. Eso es lo que tenemos que mirar en una tumoración por ecografía para decir esto es una lesión maligna o esto es una lesión benigna. ¿A quién vamos a pedir una eco? Habíamos visto también en la clase pasada. Paciente menor de 30 años. Esa paciente adolescente, 18, 20, 25 años que viene por dolor en la glándula mamaria, vamos a pedirle una ecografía mamaria, por favor, ¿sí? Vamos a resaltar de vuelta, vamos a repasar. Piel, tejido mamario o glándula mamaria, músculo pectoral, y esto es la cavidad pleural. Ecografía. ¿Cuáles son algunos tips de la ecografía que tenemos que saber? Las lesiones benignas, cuando son quísticas, no tienen vascularización al Doppler. Tienen vascularización ausente. Acuérdense que los tumores sólidos tienen vascularización periférica cuando son benignos, y eso es totalmente normal. Las lesiones malignas tienen vascularización central al Doppler. Esto es maligno, esto es benigno, y cuando tiene Doppler negativo, quiere decir que está ausente, también es benigno, porque son lesiones quísticas. Los lipomas son tejidos difíciles de evaluar, sí, por eso en un lipoma se pide una eco. Cuando ustedes, es diferente la sensación al tacto de un lipoma, de un fibroadenoma y de un cáncer de mama. Totalmente diferente. Los lipomas tienen esta consistencia, son así, blanditos al tacto. El fibroadenoma, que es el tumor del tejido fibroso de la mama, es un poco más consistente, pero es totalmente móvil, solamente se mueve el tumor. El cáncer de mama, cuando ustedes intentan mover, toda la glándula mamaria se mueve. El tejido benigno, cuando ustedes tienen dentro y hacen una palpación, el tejido se mueve solito cuando es benigno. Cuando es maligno y ya tiene una porción de infiltración y no lo podemos separar, ustedes mueven el tumor y toda la mama se mueve. Esa es la diferencia. Eso es móvil, y lo otro, cuando se mueve toda la glándula mamaria, es un tumor adherido a planos profundos o inmóvil, que se suele decir. La ecografía sirve para detectar cuerpos extraños, hilos de alguna cirugía que hacen reacción en la mama y produce pus, ecografía. Macrocalcificaciones y eso. Bien, esta es una imagen característica de un tumor maligno. Cuando en la ecografía les dice no presenta orientación al eje con la piel, lo que nos está queriendo decir que nuestra tumoración es más alta
que ancha. Y no es paralela a la piel. Si era paralela a la piel, iba a ser más ancha que alta. Cuando en la ecografía les dice que no es paralela a la piel, ustedes ya tienen que sospechar en una lesión maligna. Fíjense, esto ya les había mostrado yo en la clase pasada, la forma totalmente irregular de las lesiones malignas. No podemos decir con exactitud hasta dónde va o no podemos seguir el contorno de la tumoración exactamente como si lo hacemos en las lesiones benignas. Sean sólidas o sean quísticas, las lesiones benignas sí la podemos seguir bien. Orientación, que era lo que yo les estaba diciendo, las lesiones malignas son más altas que anchas, no como las benignas que son más anchas que altas. Márgenes mal delimitados. Obviamente, márgenes mal delimitados siempre va a ser microlóbulos. ¿Y qué es un margen mal delimitado? No circunscripto, no bien marcado los límites. Microlóbulos, lo especulado se ve mejor en una radiografía, no tanto en una eco, pero lo mal circunscripto y lo que tiene micronódulos, ahí son malignas. Eso es un margen mal delimitado. Cuando tenemos sombra, acuérdense que cuando tenemos sombra es porque nuestra lesión está calcificada. Cuando tenemos mayor cantidad de microcalcificaciones agrupadas, vamos a tener sombra. Pero no quiere decir que si una lesión mal delimitada no tenga sombra, no sea maligno. No. La sombra nos orienta hacia estructuras calcificadas solamente. ¿Los tumores benignos pueden tener sombra? Sí, pueden tener sombra también. Y bueno, y después tenemos lo que son las calcificaciones, que en una eco, las calcificaciones se traducen solamente por su sombra acústica posterior. Yo no les voy a pedir que a ustedes me diferencien las calcificaciones en una ecografía. No es mi intención esa. Lo que sí quiero que me sepan diferenciar es si es benigna o no. Y si es maligna, ¿por qué ustedes dicen que es maligna? ¿Cuáles son las características que le llaman la atención? Eso sí yo voy a exigir. Doppler. Y acá estamos. Las lesiones quísticas son negativas al Doppler. Las lesiones que ya tienen un componente fibroso, como los fibroadenomas, tienen vascularización periférica. Y fíjense los tumores con sospecha de malignidad, la vascularización central aberrante que tiene, abundante que tiene. Esa es la forma en que ustedes van a diferenciar al Doppler una lesión benigna de una lesión maligna. Fíjense, esto es una eco simple y esto es una eco Doppler. Dentro de las lesiones quísticas pueden haber lesiones sólidas, que son las que llamamos mixtas. Las lesiones mixtas generalmente nos orientan hacia procesos malignos. Fíjense la vascularización central que tienen estas lesiones y todo esto es líquido. Todo esto es líquido. Fíjense, esta sí nos orienta hacia una lesión benigna, pero esta ya no. Esta podría llegar a ser una lesión benigna, pero esta ya no. Las lesiones mixtas, que tienen un componente sólido dentro de un líquido, las que son mayores a 1 centímetro, se biopsian ya, porque son orientativas hacia una lesión maligna. Pero si la lesión mixta
con vascularización central tiene menos de 1 centímetro, igual se biopsia. Vascularización central es patognomónico de una lesión maligna. Resonancia en mama. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada yo les había dicho que resonancia magnética se pide en pacientes con prótesis? Para evaluar una prótesis mamaria, resonancia magnética. Pues bien, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer de mama o sospecha de cáncer de mama y queremos ver si es que ese tumor infiltra el músculo pectoral, infiltra los músculos intercostales, infiltra las parrillas costales, para evaluar o no un tratamiento quirúrgico, pedimos una resonancia magnética. Fíjense, resonancia magnética de mama, normal. Acá se ven esos tejidos fibrosos que yo les dije. Dentro de esto tenemos nuestros conductos galactóforos, nuestras células acinares, y esto es grasa. Así se ve una resonancia magnética. Este es el corazón. La misma cosa que se evalúa en una tomografía, lo mismo, masas irregulares, bordes espiculados, polilobulados, realce heterogéneo. ¿Qué significa realce heterogéneo? Que tenemos algunas porciones que son hipodensas y otras que son hiper, por la necrosis. Realce heterogéneo indica necrosis de la lesión. ¿Qué más? Incluso cuando sospechamos bilateral un tumor sincrónico, significa en 2 órganos al mismo tiempo, podemos pedir resonancia magnética. Fíjense qué bien que se ve el proceso neoplásico en una resonancia. Miren los conductos galactóforos, todos tumorales, cómo retraen nuestro pezón, nuestra piel. Afección bilateral, esto es tumor, todo esto que ustedes ven acá es tumor. Fíjense cómo deforma por completo ambas mamas. El realce en empedrado, todas estas son calcificaciones múltiples, agrupadas. Tumor bilateral de mama. Son diferentes formas de presentación de los tumores, lo que yo les estoy mostrando, para que vean el grado de deformidad que producen en la glándula mamaria. Mama normal, CA de mama, prótesis mamaria. Fíjense cómo esta glándula mamaria, que es el lado derecho, es una mama sana, porque tiene su caída, por efecto de la gravedad, la mama se lateraliza cuando la mujer está en decúbito. Y fíjense esta otra mama que queda totalmente suspendida, totalmente recta. Eso significa que la glándula mamaria tiene tumor. El tumor no se lateraliza, el tumor no se cae por efecto de la gravedad. Entonces queda recta la mama. Evidente que eso es un cáncer de mama. Fíjense cómo acá podemos ver las calcificaciones vasculares, que son totalmente normales y son demasiado diferentes a las calcificaciones que tiene esa otra glándula mamaria. Bien, la indicación de la resonancia magnética, más que nada es oncológico. Miren, detección de la extensión del cáncer de mama, si infiltra o no músculo, si infiltra o no hueso, para detectar focos adicionales, para ver si la otra glándula mamaria tiene o no. Seguimiento de la glándula con cirugía conservadora. A esa mujer que yo le hice una cuadrantectomía, que les comenté un ejemplo, a la que le quité un solo cuadrante, porque hice una cirugía conservadora, porque detecté el cáncer de mama in situ.
a esa mujer le voy a pedir 2 veces al año una resonancia para ver si es que salió de vuelta o no, que es lo mismo que recidiva. A ver, carcinoma oculto, no solamente en mama, y después es puro oncológico. Acá, evaluación de pacientes con prótesis. Sí o sí, prótesis mamaria es resonancia magnética. Fíjense, cáncer bilateral. Vean cómo la glándula mamaria queda erecta, queda recta y no se lateraliza por efecto de la gravedad. Tumor de mama bilateral. Bien, y acá vamos a entrar a ver un caso clínico. Paciente que fue evaluada la semana pasada, el jueves pasado, en consultorio. Una paciente, les voy a decir la edad, no recuerdo la edad. Bueno, creo que tenía 50 años nuestra paciente. Con permiso de la paciente, yo le quité la fotografía, le dije que su rostro no iba a salir, pero que necesitaba registrar el examen físico. La paciente consultó con un mastólogo por lo siguiente. ¿Quién puede ser capaz de decirme el motivo de consulta de la paciente? Que ya se ve con esa foto. Retracción del pezón. Retracción del pezón de la mama izquierda. Perfecto. Fíjense cómo este pezón es bien erecto y este pezón tiene una forma más redondita y más aplanada. Eso fue lo que a la paciente le llamó la atención. Obviamente, cuando se vio los senos con una asimetría, se palpó. Se palpaba tremenda masa en la paciente. A ver, y me parece que no subí. Qué pena, no subí la mamografía que tengo acá conmigo. Si me esperan un ratito, ahora mismo les voy a mostrar, les voy a subir esta mamo, una mamo sin informe. Un ratito. Ahí está. Bien, esta paciente que evidentemente se vio con una deformidad, se palpó y se sintió una tumoración bastante prominente la tumoración. Y fíjense, ya me vino con los estudios porque la paciente fue a consultar con otro profesional quien le solicitó todos los estudios antes de biopsiarla. Esta es la mamografía que la paciente trajo. Fíjense lo que es la mamografía. Tenemos 4 placas. Cada plaquita tiene su descripción en un extremo. Todas las plaquitas tienen su
descripción en un extremo. Son 4 placas. 1, 2, medio lateral oblicua y 1, 2, cráneo caudal. Esta es la forma en que ustedes tienen que ubicar sus placas en el fanelógrafo, que es el aparato, el equipo especial para poder colocar las placas que la paciente les trae. Vamos a fijarnos en nuestra medio lateral oblicua. ¿Qué es lo que ustedes ven de extraño? Primero que nada, quiero que tengan en cuenta lo péndula que es la glándula mamaria. Péndula significa lo afecta que está por la gravedad. Fíjense dónde está el pezón de nuestra paciente. Nuestra mama nosotros lo dividimos así y la mitad es por donde pasa el pezón. ¿Está? Lo mismo acá. Tenemos que dividir nuestra glándula mamaria por donde pasa nuestro pezón. ¿Sí? La tumoración, si ustedes se fijan, tenemos, en comparación con el lado opuesto, fíjense el conglomerado axilar que tenemos. Acá no tenemos absolutamente ningún conglomerado. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Si ustedes se alejan bien, van a ver, acá tenemos otro y acá tenemos otro linfonodo. Eso es un conglomerado axilar. ¿No se ve tan radioopaco como yo les mostré? No, pero es un conglomerado axilar. Fíjense la tumoración. Súpero externo, ínfero externo, súpero interno. Súpero interno, ínfero externo, ínfero interno. Comparen con la otra glándula mamaria de la otra incidencia. ¿Dónde les parece a ustedes que está el problema? El pezón está un poco más abajo en realidad. Sabemos que es la mama derecha. La mama en realidad está... Mama izquierda, que era o... La mama izquierda. La mamografía lo ubiqué al revés, perdón. Sabemos que es la mama izquierda porque tenemos los linfonodos afectos. Entonces sabemos que la otra glándula mamaria no tiene. Fíjense la cantidad, la proporción de grasa que tiene. Y esto que está acá es un poquito de tejido fibroso, súper regular, más radiolúcido que el resto. Acá la parte de abajo sí la ubiqué bien. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. La mama izquierda del otro, de la incidencia medio lateral oblicua, ¿ustedes la ven patológica o no? Les voy a borrar todo lo que escribimos. ¿La ven patológica o no? Sí. ¿Qué ven de patológico? Esto corresponde a esto. ¿Cómo me pueden describir esa mamografía? Professora, se fizer uma força, eu acho que dá para ver uma imagem delimitada, né, que está afetada. Bueno, como tal, una imagen delimitada, bien delimitada, no la vemos. Lo que sí se ve es una imagen mucho más, fíjate que esto es lo que hace nuestra imagen, no es una estructura redonda perfecta. Una imagen mucho más radio-opaca, y fíjense en qué cuadrante, en el súpero externo, y también tenemos en el súpero interno de la mama izquierda, ¿sí? Esta mamografía está al revés. La de abajo sí está bien colocada. En el súpero externo y súpero interno tenemos esa imagen más radio opaca,
que se asocia a ese conglomerado axilar. Acuérdense que conglomerado es más de 3 linfonodos en el mismo lugar. Fíjense en la incidencia cráneo-caudal. Esto puede pasar desapercibido demasiado fácil. Esta mamografía que no tiene informe, yo le puedo decir perfectamente a la paciente, no señora, esto puede ser una mastitis, o mire cómo en su placa no se ve prácticamente nada. Cuando ustedes tienen duda diagnóstica, de hecho que mucha duda con un pezón retraído no la tengan. Con esa mamografía ya era suficiente para biopsiar. ¿No tienen informe? No. ¿Quieren pedirle una ecografía? Pidan una ecografía antes de biopsiar. Si ustedes tienen sospecha porque no se ve una cosa así tan linda como las fotos de internet que yo les mostré que son maravillosas. Esta es una mamografía del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Así nos llegan a nosotras las mamografías sin informe. ¿Tienen duda diagnóstica? Pidan una eco. ¿Qué problema hay? ¿Va a retrasar más el estudio de la glándula mamaria de su paciente? Sí, va a retrasar un poquitito más, pero con esto ustedes ya pueden llegar a tener una certeza para biopsiarle ahí mismo. Y fíjense cómo informa, cómo ustedes van a tener el informe de las ecografías. Mama derecha, piel y tejido subcutáneo sin alteraciones, formación quística en hora 12 periareolar. Vamos a ver si en la mamo se ve esa formación quística en hora 12. Bueno, esa es en la eco después vamos a ver. En la mamo, ustedes ven una formación quística. En la mama derecha. Y quizás sea esto. Quizás, pero no se ve con seguridad. Región axilar sin ganglios, que es lo que nosotros veíamos en nuestra mamo. Ahora, vamos a la mama izquierda. Piel levemente engrosada en la unión de los cuadrantes externos. Ecoestructura de predominio fibroglandular. Llama la atención 2 imágenes nodulares irregulares en hora 3. Una mama cuando está de frente, cuando la tenemos así de frente, nosotros le ponemos horas, no solamente en cuadrantes, sino hora 12, hora 3, hora 6 y hora 9. Por eso en las ecografías ustedes van a ver que todo se maneja por hora. Hora 3, muy hipoecogénica, no paralelo con el eje cutáneo. No paralelo con el eje cutáneo. Quiere decir que la lesión no es así. La lesión es así, más alta que ancha. Con márgenes indefinidos, con un patrón de una sombra mixta. Quiere decir que es una lesión calcificada que da una sombra mixta. Tiene componente líquido y componente sólido. Una de ellas se encuentra en la región periareolar, detrás del pezón. Y mide, las lesiones se informan en milímetros. Ustedes lo tienen que convertir a centímetros. Esta lesión mide 1 centímetro, la que está detrás del pezón. Y la otra, ubicada a 10 centímetros del pezón, quiere decir que este es nuestro pezón. Y la otra está ubicada a 10 centímetros del pezón, bien cuadrante externo, como lo vimos en la mamografía. Nosotros identificamos la lesión en el cuadrante externo, que mide también 1 centímetro, casi 2 centímetros. Esta presenta calcificaciones milimétricas intranodulares, o sea, microcalcificaciones. Región axilar con ganglios en rango adenomegálicos. 2 centímetros tienen los linfonodos. Para ustedes decir que son linfonodos inflamatorios, tienen que leer que el ganglio mide menos de 1 centímetro. Cuando mide 1 centímetro en adelante, ya probablemente son linfonodos metastásicos.
vascularización aumentada. Y aparte de todo, esos linfonodos tienen vascularización aumentada. Entonces, ¿qué dice la conclusión? Muchos médicos, y en algunos casos me incluyo yo, lo que miramos es la conclusión. No está bien mirar la conclusión, porque en la conclusión el imagenólogo nos da el diagnóstico. En la descripción, el imagenólogo relata como un cuentito todo lo que encontró. Es esto lo que nosotros tenemos que mirar, chicos. Eso es lo que yo les estoy enseñando ahora a mirar, junto con las imágenes que vamos a ver a continuación. De nada sirve que ustedes me vayan y lean la conclusión. ¿Cantado está el diagnóstico? Sí, pero yo les estoy enseñando a mirar el desglose, los átomos del sol le estoy enseñando a mirar. No solamente los rayos y el color amarillo. ¿Está? Nódulo sospechoso en unión de cuadrantes en mama izquierda, engrosamiento cutáneo, adenopatías sospechosas en región axilar izquierda. BIRAT5, el conjunto de las microcalcificaciones, el eje no paralelo a la piel, el conglomerado axilar, nos da un BIRAT5. Fíjense cuántos criterios de malignidad yo tengo. Si es que tenía las micros solamente, o si es que tenía solamente esa imagen espiculada, ahí va a ser un BIRAT4. ¿Hay probabilidad de que sea maligno? Sí, pero un BIRAT5 es mayor al 75%. En este caso tengo 3 o más criterios de malignidad. Entonces el imagenólogo ya me dice que tengo un 95% de probabilidad de que sea cáncer esta lesión. Incluso me pone la conducta a seguir, porque BIRATS se informa con la conducta a seguir. Se sugiere estudio histológico. Esto es un informe impecable, maravilloso de nuestros médicos paraguayos, que están en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Yo les hago propaganda a mis colegas porque son excelentes profesionales. Así se informa una mamografía, una ecografía. Esto es una eco. Y con mayor razón tengan seguridad que BIRATS se utiliza con mamo, que es una radiografía, y con eco. BIRATS utiliza los dos estudios. Bosniak utiliza tomografía con contraste endovenoso, abdomen y pelvis. Baltasar utiliza tomografía con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis. BIRATS utiliza mamografía y utiliza ecografía. Son cositas que ustedes ya tienen que ir manejando hoy día, ¿estamos? Y mejora incluso aún el informe, el dibujito, para que yo me ubique exactamente. En la mamo yo veía estas dos masas como una sola bien grande. En la eco se diferencia que son dos, las dos con lesiones malignas, o sea, con características de malignidad. Y fíjense lo que es la eco. Estas dos son las del quiste y estas son las de las lesiones malignas. Fíjense, es idéntica a la foto que yo les puse de internet. Son lesiones que tienen su sombra sónica posterior y son lesiones que son más altas que anchas. Son lesiones, fíjense este componente mixto que tiene acá sólido y esto otro que es líquido. O sea, son lesiones mal delimitadas, más altas que anchas, que no son paralelas al eje de la piel, significa eso. Son lesiones con un borde totalmente irregular, que tienen su sombra sónica posterior que indica calcificaciones. En estas fotitos no les puedo mostrar, miren chicos, estas que son las microcalcificaciones, no porque les voy a estar mintiendo, no se ve. En estas imágenes no se ven. ¿Qué es lo que se ve? El patrón mixto de estas dos y el patrón más líquido que otra cosa, más tumoral, más calcificado de esas dos de arriba.
pero son exactamente las mismas imágenes que les mostré de las fotos que yo bajé de internet, para que vean, las pacientes así le van a venir en consultorio. No me biopsien una mama virgen de estudio, nunca, por favor, les ruego, no me biopsien una mama virgen de estudio. Háganle examen físico, toquen todo lo que quieran tocar, por supuesto, a lo último aprieten el pezón, pídanle permiso a la paciente. Después pídanle su mamo. Si es en un lugar privado, la mamografía está a las 24 o 48 horas, ya con el informe, entonces la paciente les va a venir con un informe similar a este. Es mucho más fácil tener informe. Si es que ustedes con la mamo, y fíjense lo complicado que es el diagnóstico sin informe, las imágenes, la calidad de la mamografía es horrenda, horrible es. Y ustedes con esto se tienen que manejar el día de mañana. Esos conglomerados axilares a mí ya me llevó a sospechar de una lesión súper recontra maligna. La retracción del pezón y la tumoración que se palpó al examen físico también. El médico le pidió, porque era una mamo muy de mala calidad, le pidió una eco. No está mal que ustedes pidan una eco, para nada. Tenemos todas estas características, todas estas descripciones que, sumado con la foto de la ecografía, porque esta también es una foto del informe del ecógrafo del hospital, sumada la fotito con el informe, ahí recién háganle una biopsia a la paciente. A esta paciente que tenía su lesión acá, en la unión de los cuadrantes superiores, yo le hice una biopsia con Trucat. En teoría me tiene que venir el viernes pasado, me tiene que venir el resultado esta semana, porque el resultado tarda, con suerte, 8, 10 días. Tarda el resultado para que una paciente por fin tenga un planteamiento de terapéutica. Imagínense, la paciente me trajo la semana pasada el estudio. Desde el momento que la paciente se tactó el nódulo y se vio esa retracción del pezón, pasaron 2 semanas hasta conseguir turno con el imagenólogo. Después de esas 2 semanas, una semana después vino conmigo, son 3 semanas ya. Una semana más tarde el resultado de la biopsia para volver. 1 mes ya perdió la paciente desde que se tactó ese nódulo que mide 1 o 2 centímetros. 1 mes ya está pasando para que la paciente pueda tener su tratamiento. No pierdan el tiempo. Uno de mis mensajes también es no solamente enseñarles a interpretar estas imágenes. Retracción del pezón, tumor, más estos conglomerados en axila, no pierdan tiempo, biopsien ya. Van a acortar 1 semana de tiempo para iniciar tratamiento en la paciente, que ya es un tiempo considerable, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, que es nuestro caso clínico de hoy? ¿No? ¿Se entendió todito? Señor. E lá a imagem anterior, é só uma pequena dúvida. Nessa porção da esquerda, lá no quadrante superior interno, eu poderia verificar uma pequena depressão também da mama? Ou não? Parece que não está superior interno. Sería el otro lado. No, do lado... este es el lado... Acordate que esta parte de arriba está mal. Acá, del lado derecho. La mama... na porção inferior desse lado é direito? Eu achei que era esquerdo acá. Este es el izquierdo y este es el derecho. Então é o direito na imagem inferior. Acá te voy a dividir la mama. Abaixo. 4 horas. ¿Acá? ¿Acá? No, na imagem abaixo, pro. Doctor, decime bien. En la incidencia cráneo-caudal.
Ah, sí. La incidencia cráneo-caudal, esta es la derecha y esta es la izquierda. Eso, la porción ¿Cuál izquierda, de los dos? Izquierda. Izquierda. ¿Qué cuadrante? Te voy a dividir. ¿Qué cuadrante? Superior interno. Superior interno. Acá. Não, superior é externo, então, externo. Superior externo, acá. Acá vos ves una depresión. Não, desculpa, no outro quadrante, abaixo desse, seria... Inferior. Isso, inferior. Inferior, este es inferior externo y este es inferior interno. ¿Cuál de los dos? No inferior externo. Inferior externo, sí, claro que puede haber una depresión. Perfectamente, fíjate cómo el pezón, más que nada se ve en la imagen de arriba. Acá el pezón está totalmente retraído y fíjate cómo mucho más radiolúcido se ve nuestro pezón acá. Te voy a borrar de vuelta la imagen. Acá abajo, ¿puede haber una depresión? Sí, doctor, claro, porque el tumor ya te retrae tu piel, incluso te retrae tu pezón. Fíjate de vuelta, acá está el pezón del lado derecho y totalmente metido está el pezón del lado izquierdo. Claro, puede haber una retracción también de la piel del cuadrante inferior porque todo el tumor está retrayendo. Esta puede haber también, sin ningún problema. Y esas son las cosas que ustedes se tienen que fijar. Esas son las cosas que a ustedes con una mamo sin informe les va a llevar a una biopsia para cortar el tiempo de inicio de tratamiento de la paciente. Esta paciente ya está perdiendo un mes, desde que se detectó los linfonodos hasta esperemos que la biopsia esté ya para esta semana. Para preparar a la paciente para cirugía necesita coagulograma, electrocardiograma, radiografía de tórax, necesita una tomografía, tórax, abdomen y pelvis para estadificar el CA de mama que ya tiene metástasis axilar. Tenemos que sospechar en metástasis pulmonar, tenemos que sospechar en metástasis ósea, metástasis hepática. En ese estadio ya no se hace más mastectomía, se hace quimio-radioterapia. Para poder operarla a esta paciente necesita una tomografía. La tomografía en el hospital no se hace para pacientes ambulatorios por el tema de COVID. Totalmente ridículo y estúpido, sí. Pero bueno, esas son las disposiciones que ahora, hoy día, los directivos del regional de Pedro Juan están tomando. Se hace en un hospital privado. ¿Cuánto sale un barrido tomográfico con contraste oral y endovenoso? 2 millones. Ahora le tengo que decir a la paciente esta semana cuando le vean consultorio que tiene que hacerse una tomografía que cuesta 2 millones. Yo no sé quién de ustedes tiene 2 millones en el bolsillo ahora mismo para darme a mí si yo le pido. La paciente tiene que buscar quién puede prestarle esos 2 millones para poder hacerse la tomografía. Eso va a llevar probablemente una semana porque yo estoy solamente en la ciudad jueves y viernes. Entonces va a tardar otra semana más para traerme. Y otra semana, o sea, la paciente va a perder 2 meses, si no es más, para que yo por fin o le opere o le mande a quimioterapia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Aceleren las cosas. Con esto ya es suficiente. No le pidan otra vez ecografía si no hace falta. Si hace falta, claro que sí. Ustedes tienen que estar seguros. De lo contrario, biopsien ya esta glándula mamaria. Por favor, se los pido con esta mamografía. ¿No tiene informe? No tiene informe, pero está cantado. Quiten foto, como yo. Yo registro todo lo que hago. Yo tengo 1 millón de archivos con fotos de los tumores, de las biopsias, de los estudios de imágenes, por si el día de mañana lo necesiten. Hagan eso y biopsien ya esta glándula mamaria para que la paciente no esté dando tantas vueltas para iniciar su tratamiento. Bien, una pregunta en cuanto a nuestro caso clínico. Profesora. Opa. Pode le escucho. Anônimas. Ok, então, falo. Prof, a respeito, então, assim,
Vi Heights. Vou fazer a punção. Vi que é maligno. Em seguida, eu já faço a tomografia de tórax, abdômen, pelvis. Sí, señora. Y ya le pedí sus marcadores tumorales a la par. Los marcadores, sea 125 y eso, o sea, 125 y 15.3. 15.3 es para mama y 125 es para ovario. El cáncer de mama hace metástasis al ovario. Entonces tu ovario también tenés que controlar, ¿sí? Entendi. Isso tudo após a punção, né? Después de la punción. O sea, vos le haces la punción, pones en tu lámina en el consultorio, le das a la paciente con su papelito para mandar a estudiar, le das su pedido de tomo y le das su pedido de biopsia. Todo en una sola consulta le tenés que hacer ya. Tá certo, obrigada, profe. Bueno. Profe, aprovechando la mamografía que mostraste ahí, ¿da para ver otra vez? Sí, voy a anotarlo. Esta parte, ¿cómo diferencio de calcificación y tejido fibrótico? Estos redonditos que están acá, sí. Opa, ahí. Eso es calcificación, porque es puntiforme. Puntiforme. Vos tenés que saber que lo que es puntiforme es una calcificación. Lo que es más difuso es fibrosis. Pero como es una o dos calcificaciones dispersas, tenés la certeza de que es benigno. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Doutora, na ressonância no Web Heights também? Sí, la resonancia también. Bueno, nuestra resonancia realmente no nos informa nos orienta hacia, nos describe, así mismo nos describe, igualito. Nos orienta hacia un BIRATS, pero los estudios que utilizan los BIRATS son mamo y eco. La resonancia no te informa como BIRATS, la resonancia te describe todo eso orientativo hacia un BIRATS, eso sí te puede poner, pero así, BIRATS 5, así no te informa, porque la resonancia no ve eso, no sirve para eso, ¿sí? Ok, obrigada. Bien. Y lo que yo les puse acá a continuación es la descripción exacta, punto por punto, de qué son las cosas que ustedes van a mirar para decir, esto es un BIRATS 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un BIRATS 0, por ejemplo, son hallazgos no clasificables por no disponer de la información necesaria. No se entiende lo que se ve, en pocas palabras. ¿Cuál es la recomendación? Estudio complementario. Proyecciones mamográficas, que son esas magnificaciones que yo les mostré. Ecografía. Eso es lo que se pide. Fíjense, acá les muestra exactamente lo que van a encontrar. BIRATS 1. Probabilidad de carcinoma, nula. Semiología, mama normal, sin hallazgos. ¿Cuál es la recomendación? Evaluación a intervalos normales. ¿Qué significa? Una vez al año. Fíjense, esta es una eco y esta es su mamo correspondiente. Un BIRATS 2. Probabilidad de carcinoma, no la hay. Semiología, fíjense lo que tenemos. Nódulos solitarios o múltiples, tenemos distorsiones, tenemos quistes simples y las microcalcificaciones benignas, que son esas vasculares que yo les mostré. Y ahí muestran las características de cada uno. Márgenes circunscriptos, calcificaciones groseras, que son esas macrocalcificaciones, contenido graso, todo lo que ya vinimos diciendo. Les muestra una imagen, una fotito de lo que es. Esta es una eco de un quiste. Recomendación, evaluación a intervalos normales, una vez al año. Y después tenemos lo que son nuestros casos especiales. Un BIRATS 3, acá ya tenemos probabilidad de lesiones. Fíjense,
no son palpables. Un BIRAT 3 no es palpable, no es palpable. ¿Cuáles son? Unas micropuntiformes agrupadas asociadas a un nódulo sólido único de forma redondeada, oval. Miren, densidad mamográfica igual o al parénquima. Un BIRAT 3 es una lesión que nosotros podemos decir, santo Cristo, ¿esto es fibrosis o es tumor? Eso es un BIRAT 3, donde no hay nada blanco o negro, es gris. Indeterminado, que ustedes se alejan, traen, suben, bajan la placa y se ve una lesión, pero que se enmascara muchísimo con el tejido fibroso normal de la mama. Tiene sus micro, pero también tiene sus macros asociadas, así como esa imagen que yo les había mostrado de las micro y de las macros. Biopsien, por favor. Acá esta es un algoritmo a seguir. Fíjense, observaciones, pueden hacer recomendación diagnóstica, pueden hacer su seguimiento, que yo no estoy de acuerdo a eso, sinceramente. Y fíjense otras recomendaciones, a ver dónde estaba. Punción. Yo punzo, chicos. Yo no hago seguimiento, si es que el BIRAT tiene más o menos calcificación, si es que... No, yo no hago seguimiento, yo directamente punzo las lesiones. Acá dice, ¿en qué casos punzar? Para mí son todos los BIRAT 3 casos para punzar. La literatura, ¿qué es lo que dice? Ansiedad extrema. Todas nosotras somos H. En el momento de lesiones sospechosas. No hay ninguna mujer en la faz de la tierra que se quede tranquila y se vaya a su casa si es que nosotros le decimos, señora, usted tiene 50% de probabilidad de que esto sea maligno. No existe. La ansiedad extrema es un criterio para biopsiar. No certeza del cumplimiento del protocolo. Aquellas pacientes que viven lejos, allá en la punta del mundo, y que vino porque, no sé, los astros coincidieron. Biopsienle porque no va a volver nunca más. Pídanle ya todo lo que le tienen que pedir y que se haga ya ese día si es posible, porque después no les va a venir la paciente. Cáncer y embarazo es un tomo de... No sé cuánto tiempo tenemos que dar clases para dar cáncer y embarazo. Es totalmente complicado y otro mundo que van a dar en gineco, me imagino. Aquellas pacientes que hacen tratamiento hormonal. Bueno, en fin, acá les muestra todos los que son para la literatura, los criterios para punción. Para mí, y es un consejo que les doy, un BIRAT 3 se punza en todos los casos. BIRAT 4. Yo no les voy a exigir que ustedes me sepan las categorías 4A, 4B, 4C. No, BIRAT 4 es BIRAT 4. Que son las lesiones que tienen mayor probabilidad de ser malignas. Fíjense. Las 4A. Vamos directo a las 4C. El porcentaje de que sea una lesión maligna es del 51 al 94%. Las pleomórficas son las que tienen formas diferentes. Las finas se refieren a las microcalcificaciones, nódulos irregulares y márgenes mal delimitados. Fíjense, este BIRAT jamás va a ser palpable por ninguna mujer, por ningún médico, por ningún profesional. Esas son las lesiones que nosotros tenemos que detectar. BIRAT 4. BIRAT 5, por supuesto, son lesiones mucho más evidentes de malignidad y que tiene más de un criterio. Y el BIRAT 6 ya es la imagen con confirmación histológica de malignidad. Fíjense esta maligna, como es mixta. Esta es sólida y esta es quística. Pero la paciente ya tiene la confirmación histológica y nos viene a consulta con su biopsia, pero sin estudios. Entonces ahí le pedimos un estudio, especificamos en el pedido que la paciente ya tiene su confirmación,
Entonces, automáticamente el médico informa como un VIRAT 6, ¿sí? Bien. Y esa es la clase de hoy. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Sí. Se entendió, perfecto. Bien, voy a llamar un ratito la lista. Si hay alguna pregunta, vayan formulando sus preguntas y la respondemos después sin ningún problema. ¿Hoy qué fecha es? 9. Tem uma pergunta, profe. Escucho. Pega leve na prova. ¿Qué pasó con la prueba? Pega leve nela, tá? Bem facinho, profe. Como siempre, los exámenes no son complicados. No son complicados los exámenes realmente. No hay forma de complicar un examen virtual. Ahora, cuando sea oral va a ser un poco más complejo, pero tampoco va a ser difícil, porque ustedes ya van a estar dominando esta materia como el Padre Nuestro. Bien. Natalia. Presente. Meu nome é David. Munir. Presente. Gabriel. Presente. Daniel. Presente, prof. Dandara. Presente. Larissa. Presente. Ayrton. Presente, prof. Cíntia. Daniel. Presente, professor. Mayara. Presente, prof. Camila. Presente. Fernanda. Presente. Larissa. Presente. Mariela. Presente. Patricia. Presente. Marcos. Presente. Bruno. Presente, prof. Rodrigo. Presente, prof. Acá. Gracias. Fernando. Presente, doutor. Gracias. Bruna. Presente. Sandro. Presente. Samily. Presente. Voltei. Ya estamos. Naya.